Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos compartiendo las nuevas del Evangelio con el objetivo de que aquellas personas que aún no han escuchado o saben muy poco acerca de Jesucristo, acerca de la maravillosa persona y de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra enviado por su Padre, puedan llegar a conocerlo. En esta ocasión quiero compartirles lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, versos del 10 al 11, y leo de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las acechanzas del adversario. En el original griego, en lugar de acechanzas, se utiliza el vocablo metodeia, de donde viene la palabra método. Vemos entonces que el adversario, el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, como usted le quiera llamar, él tiene un método para mantenernos cautivos. Ahora bien, usted dirá, pero si la Biblia me dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y eso es completamente cierto. Sin embargo, de una u otra manera, Satanás se las ingenia para vivir o pretender que nosotros vivamos bajo su control, y esto es a través de la mente. Y es que la mente ha sido definida como el campo de batalla del creyente, así como usted lo está escuchando. Nuestra mente es el campo de batalla. Sabemos de este país que está ubicado en el Caribe, en América Latina, llamado Cuba. Cuba se nos dice en teoría que es enemigo acérrimo de los Estados Unidos. Las políticas democráticas que se practican en Cuba son contrarias a las que se practican en Estados Unidos. Sin embargo, en Cuba hay un territorio o una base militar de los Estados Unidos llamada la base de Guantánamo. En esa base están los supuestos enemigos de Cuba, los militares norteamericanos. Ahí tienen su base. Nadie ha sabido explicar por qué dentro de la geopolítica, el por qué Cuba no expulsa esta base. ¿Qué les impide? No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que hay un bloqueo económico contra la isla, pero tienen ahí a los bloqueadores, a los que mantienen ese bloqueo económico. De una u otra forma, así también sucede con el creyente. En nuestra mente radican pensamientos que no edifican al creyente y que lógicamente no son o vienen de la voluntad de Dios. Así que ya vemos, el enemigo de nuestras almas, el adversario, tiene un método, y este método radica en nuestra mente. En las ciudades antiguas se colocaban alrededor de las entradas de esas ciudades unas fortalezas, unos muros, unas torres amuralladas. Recordamos el caso de Jericó, y en esas torres o en esos muros fortificados se colocaban en unas casetas, por decirlo de esta manera, para que me puedan entender los latinos, o vamos a decirlo mejor de otra manera, encima de esas torres se colocaban guardias de vigía. Cuando un enemigo de la ciudad, un enemigo del reino, quería invadir la ciudad, en esas torres, en esas vigías, se colocaban a los mejores arqueros. Estos tenían el objetivo o la tarea de impedir que los enemigos subieran por el muro, escalaran el muro y así se adueñaran de la ciudad. El objetivo entonces de los invasores, del enemigo, era, como dije anteriormente, escalar ese muro, apresar a los arqueros, neutralizar al general o al que daba las órdenes, y una vez que esto pasaba, la toma de la ciudad era pan comido. De una u otra forma, nosotros tenemos en nuestras torres unas murallas edificadas, así como la base de Guantánamo. Hábitos que no agradan para nada a nuestro Dios, hábitos que hemos ido adquiriendo, especialmente aquellos que no nacimos en un hogar cristiano, en un hogar de creyentes, en una familia compuesta por un padre o una madre creyente, y que ya de adultos vinimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que traemos esos malos hábitos, y erradicar esos malos hábitos es difícil. Científicamente está comprobado
que los malos hábitos no se pueden corregir, no se pueden eliminar, pero sí se pueden sustituir. Sí podemos sustituir todos nuestros malos hábitos con buenos hábitos. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo neutralizamos a esas personas que están, por decirlo de esta manera, ya que utilicé la ilustración de las torres vigías, cómo neutralizamos a esos comandantes que están dando a esas órdenes o a este adversario de nuestras almas que permanece en nuestro pensamiento? Una de esas maneras de neutralizarlo, porque hay que recordar que la lucha contra él no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. De la única manera o la única forma que podemos erradicar eso es usando también nuestras armas espirituales, porque no militamos según la carne. Y una de esas armas que Dios nos ha provisto es su palabra. Es a través de ella que podemos ir eliminando o quitando todos esos malos hábitos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un estudio sistemático de la palabra de Dios. Leemos constantemente en el Salmo 1, nos dice, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que una de las maneras con las cuales podemos quitar todos esos pensamientos negativos con los cuales hemos crecido, a la mayoría de nosotros quizás hemos crecido en hogares donde por un error que cometimos de niños se nos dijo que no servíamos para nada, que por un error que cometimos de niños se nos dijo, en Honduras se utiliza esta frase que dice, en vez de haberte dado a luz, dicen las madres, mejor hubiera parido, por decirlo así de esta fea manera, un rollo de alambre y así me hubiese servido de cerco, es decir, de protección del muro perimetral. Esas son las frases que se dicen en mi país. Y estas palabras, viniendo dichas de nuestros padres, de personas a las que admirábamos, personas a las que queríamos mucho, eso nos marca en nuestro corazón y en nuestra mente. Y lamentablemente vamos creciendo con eso, y vamos creyendo que en realidad no servimos para nada, y vamos creyendo que en realidad no somos buenos para nada. Quizás nuestros padres lo dijeron en un momento de enojo, en un momento en el cual se disgustaron por alguna travesura que nosotros hicimos, pero esa palabra nosotros no supimos canalizarla y no supimos expulsarla de nuestra mente y de nuestro corazón, y fue creciendo ahí y nos continúa persiguiendo. Así que ¿cómo podemos eliminar eso? La palabra de Dios es el antídoto. Memorizar los pasajes de la Biblia. Memorice todas aquellas palabras que la Biblia habla de usted. Son promesas que Dios tiene. Como por ejemplo la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Significa entonces que todas esas palabras feas, negativas con las que usted creció, todas esas palabras no tienen validez. Usted céntrese ahora en lo que es en Cristo Jesús. Una nueva criatura, un hijo de Dios. Porque la misma Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que memoricemos, pensemos en eso de día y de noche. Cuando usted vaya en el metro, cuando usted vaya en el tren, si usted tiene coche, cuando vaya conduciendo, vaya pensando en eso. En los momentos en los cuales usted pueda tener un algo en su trabajo, piense en un versículo de la Biblia, memorícelo y verá cómo, así como hay canciones que se nos pegan, así también este versículo será parte de nuestra vida. Y después de eso, ¿qué viene? Sucede lo siguiente. Luego, después de memorizar los versículos, esos versículos van gobernando nuestra vida. Esos versículos van realizando las diferentes reacciones que debemos de tener, porque al creyente no se le deben tomar en cuenta las acciones, sino la manera como reacciona. Usted no debe estar pendiente de un creyente por la manera en la cual acciona, sino cómo reacciona cuando tiene problemas. ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene problemas? Piensa en huir de los problemas, en evadirlos, en escapar de ellos, en lamentarse, en pensar a mí nadie me quiere, en pensar mejor termino con mi vida. Esas son las reacciones. Pero las reacciones de un creyente, de una persona que confía en Cristo, son simple y sencillamente abandonarse en la voluntad de Dios, confiar en Dios, pedirle a Dios discernimiento, decirle a Dios, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué las cosas me están saliendo mal, pero creo que tú me amas y que tú tienes un plan maravilloso para mi vida y me someto a ese plan y te pido que me ayudes a resolver esos problemas, no que los quites de mí. Porque se lo diré, en más de 24 años que tengo de ser creyente, jamás Dios, jamás me ha librado de los problemas.
Lo que sí ha hecho es que me ha confortado en esos problemas. Ha estado conmigo en esos problemas. Muchos de ustedes saben lo que me sucedió ejerciendo la profesión para la cual estudié, que es la de periodismo. En una manifestación, un proyectil destruyó mi brazo derecho prácticamente, el codo. 3 huesos que yo ya no los tengo. No sabría explicarles por qué en ese momento Dios no hizo que las balas se fueran o que las desviaran, sino que la bala tuvo que pegarme, aunque pudo haber sido peor. Pudo haberme dado en la columna y haberme dejado en una silla de ruedas, o pudo haberme incluso matado. Así que Dios no me libró de la bala, pero sí le digo que ha estado conmigo. En el proceso de recuperación de los movimientos de mi brazo fue doloroso, dolió más inclusive que el momento en el cual esa bala tocó mi hueso. Pero yo sabía que la mano de Dios estaba ahí. Yo sabía que la mano de Dios estaba ayudándome y que estaba haciendo contrario a lo que decía el médico, porque el médico decía que yo me iba a quedar con mi mano inmovible, que mi brazo ya no lo iba a volver a mover, y usted aquí ve, lo estoy levantando, este brazo que usted ve aquí es el que estoy levantando. Y me decía que nunca más iba a volver a un gimnasio, y yo he vuelto al gimnasio. Y me decía que yo nunca más iba a conducir, y yo he conducido coche y he conducido también motocicleta, que es una de las pasiones, de las cosas que más me gustan. Así que no me puedo quejar, no puedo decir, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no evitaste que esa persona me disparara? ¿Por qué no hiciste que se le nublaran los ojos o que apuntara para otro lado? No, lejos de eso, mejor me centro y digo, Señor, gracias, porque con tu poder y con tu ayuda, este brazo aquí está. Lo querían cortar, sin embargo, aquí está. De no haber sido creyente, creo que si hubiese creído todas las mentiras que el enemigo puso en mi mente en ese momento en el cual el disparo me tocó. Sin embargo, contrarresté todo eso con las promesas de Dios, creyendo que así como Dios estuvo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego, y con Daniel en medio de los leones, que ese Dios también estaba conmigo. Así que medite la palabra de Dios, analícela, piense qué es lo que Dios quiere para su vida, y lo mejor de todo, póngala en práctica. Que Dios les bendiga. No se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos. Somos la Iglesia Evangélica Bautista del Turó de la Peira. Dele compartir al video. Si le gustó el video, regálenos un me gusta, y si puede poner en los comentarios un motivo de oración, se lo estaremos agradeciendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.